muévete de una forma especial. En el nombre de Jesús. Amén. Si queréis acompañarme a la palabra del Señor en el libro de Hechos. Hechos, capítulo 2. Y estaremos leyendo el versículo 38 y 41. Nos basaremos en estos versículos, aunque seguramente leamos otros más a continuación. Hechos 2, 38, 41. Las dos últimas semanas hemos querido dar una explicación acerca de la conversión, recordáis, de las 3.000 personas, y asimismo conocer aspectos de cómo se produce una conversión genuina. ¿Recordáis? Pedro está predicando aquí a la multitud y les predica el Evangelio y aplica el Evangelio, les da la mala noticia diciéndole: vosotros crucificasteis a Jesús, y dio también la buena noticia, pero hay perdón de pecado, arrepentido. Así que hace un llamado a la conversión. También expusimos la última semana que el arrepentimiento es lo mismo, la conversión es lo mismo que el arrepentimiento y la fe. ¿Recordáis? Es una sola acción, pero con dos aspectos diferentes. Un mismo acto con dos aspectos diferentes. Es dejar atrás una vida entera de maldad y extendernos en confianza hacia Jesús. Además, estuvimos diciendo que la conversión requiere de la responsabilidad del hombre. El hombre es el que se tiene que arrepentir, el que tiene que creer, pero que hay una obra que precede a la del hombre, que es la obra del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el que tiene que venir como un tsunami, rompiendo los diques en el corazón, abriendo los ojos del entendimiento, concediendo, recordad, tenía que conceder el arrepentimiento, la fe y santificar al creyente. Eso es lo que estuvimos viendo de una manera así muy resumida. Así que cuando se produce esto del Espíritu Santo, el hombre voluntariamente y libre responde en fe y arrepentimiento. Así que vamos a proseguir en el día de hoy ahondando un poco más en este asunto de la conversión. En el mundo animal hay un grupo de animales llamado los rumiantes. He escuchado alguna vez hablar de eso, animales rumiantes. Son animales, por ejemplo, las vacas. ¿Por qué se llaman así? Porque el estómago también es de gran tamaño y está dividido en compartimentos diferentes. Así que diría, anda, qué bueno, un buen estómago para almacenar mucha comida. No, realmente lo bueno del gran tamaño es ese estómago que puede albergar poblaciones de microbiomas que ayudarán al proceso de la digestión y la nutrición del animal. Así que el animal tiene ahí un montón de bacterias buenas y además ese estómago de gran tamaño está dividido en compartimentos diferentes. Y eso hace que se digiera mejor el alimento, se clasifique mejor, se separe mejor y se nutra el animal. Así que el animal mastica por un tiempo prolongado. Ese alimento va a un compartimento, después va a otro compartimento, sigue dividiendo, el alimento sigue dividiendo y al final eso ayuda a la nutrición del animal. El cristiano, voy a esperar que los niños... El cristiano debe imitar a este animal con el alimento del cielo. Nosotros cada día estamos aquí y el Señor nos va dando alimento celestial, o tú en tu casa cuando estás allí estás alimentándote, estás rumiando y tienes que rumiar, tienes que coger la palabra de Dios y realmente... Voy a esperar porque... Venga. ¿Estamos ya? Lo que estaba diciendo es que nosotros tenemos que ser como esos animales rumiantes, con el alimento del cielo. Tenemos que ser rumiantes espirituales, que procesemos bien la palabra de Dios, la procesemos lentamente. No se trata ahora de tener un estómago muy grande y almacenar un montón de verdades bíblicas. Se trata realmente de degustarla, de meditar, de estar ahí
constantemente para que dijéramos bien los alimentos espirituales, para que realmente lo podamos clasificar, partir, y para que realmente después de tomar esa palabra podamos ser nutridos y crecer espiritualmente. Así que hoy quiero, con la ayuda del Señor, seguir ahondando en estos versículos del capítulo 2. Necesitamos rumiar mucho, rumiar. Más que nunca, más que nuevas palabras, más que nuevas cosas. Necesitamos rumiar y entender bien el tema de la conversión. Concretamente hoy vamos a tocar el arrepentimiento genuino y algunos frutos de un verdadero arrepentido. ¿Lo habéis entendido? El arrepentimiento y algunos frutos. Porque hay mucha confusión con respecto a este tema. Y si no somos rumiantes espirituales y tragamos cualquier cosa, eso va a causar más de una indigestión. Y no solo eso, sino que vamos a estar engañados en cuanto a la salvación de nuestra alma, y el día de mañana podemos llevarnos una fatídica sorpresa siendo separados de Dios eternamente. Así que necesitamos entender qué características tiene un verdadero arrepentimiento. ¿Qué características tiene un verdadero arrepentimiento? ¿Y qué frutos? ¿Qué frutos podemos observar de un verdadero arrepentimiento? Esto es lo que vamos a ver. Versículos 38 y 41 del capítulo 2. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Características de un verdadero arrepentimiento. En la Escritura se nos enseña con claridad acerca de personas que pueden tener una especie de arrepentimiento, incluso dentro del contexto de la iglesia, que no es genuino, que es falso. Un arrepentimiento no genuino. Por ejemplo, el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, nos habla de que estaba contento porque él había escrito una primera carta exhortando a los corintios, y ellos en esta segunda carta, después de haber recibido la respuesta, Pablo está contento porque esas palabras duras con las cuales les exhortó habían sido para bien porque se habían arrepentido de verdad. Y ahora el apóstol Pablo nos habla ahí mismo de que hay una especie de dos arrepentimientos. Dos arrepentimientos. En la superficie parece lo mismo, pero no tiene nada que ver en su esencia. Y él dice en el versículo 7, en capítulo 7, versículo 10 de Corintios, de segunda de Corintios, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Te das cuenta? Arrepentimiento para vida, arrepentimiento para muerte. El arrepentimiento de Saúl no fue el mismo arrepentimiento que David. Cuando ambos fueron confrontados por sus profetas en aquel tiempo, Saúl fue confrontado por Samuel, Natán fue confrontado por David, ellos dijeron casi las mismas palabras: he pecado. Reconocían que habían pecado, pero el arrepentimiento era totalmente diferente. El arrepentimiento de Saúl fue para muerte. El arrepentimiento de David fue para vida. Así que tenemos que tener mucho cuidado y preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las características de un verdadero arrepentimiento? Vamos a ver tres elementos. El primero es destacar que un verdadero arrepentimiento tiene que tener un profundo pesar por haber atentado contra Dios. Profundo pesar por haber atentado contra Dios. No es un simple remordimiento de conciencia. Ay, me siento un poco mal, he hecho mal. La gente confunde remordimiento con arrepentimiento. Incluso nosotros lo hacemos. Arrepentimiento es otra cosa. Es otra cosa que sensación de malestar o incomodidad al darnos cuenta de que no hemos cumplido los mandatos de Dios. Es mucho más que eso. Ni siquiera estamos hablando, fíjate, de que debe haber un remordimiento y una confesión a la vez, pero sin la motivación adecuada. Hay muchas personas que van a los confesionarios católicos y allí podemos encontrar estos dos elementos. Una persona que se siente mal, su conciencia está turbada y está confesando.
pero a lo mejor ese no es el arrepentimiento genuino. Así que el cura escucha lo que hablan y determina pues que haga, no sé, 10 Padres Nuestros y 4 Aves María. Eso no es arrepentimiento. No es simplemente sentirse mal. No es simplemente tener remordimiento de conciencia. No es simplemente decir, confieso, es que yo estoy confesando. Es mucho más que eso. Muchas veces detrás de este remordimiento, lo que está detrás es el temor a las consecuencias del pecado. ¡Wow! He cometido esto, me siento mal y ahora voy a perder mi trabajo, voy a perder mi familia, voy a perder mi reputación. Eso es arrepentimiento por las consecuencias. Tampoco es arrepentimiento por el castigo. No sé si te ha pasado, aquellos que tenemos hijos, te vas a dar cuenta que se sienten mal cuando tú le dices, mira, te voy a poner este castigo, después de haber hecho algo mal. ¡Ay, perdón, ¿por qué? Pero perdón, ¿por qué? Por el temor al castigo. Uy, he fallado a Dios, Dios me va a mandar al infierno. Eso no es arrepentimiento. No es por las consecuencias del pecado simplemente, no es por las consecuencias del temor al castigo, no es eso. Eso no es lo que ocurrió en los primeros cristianos. Ellos sintieron gran pesar porque habían atentado contra Dios. Pedro se levantó allí y le dice, vosotros crucificasteis a Jesús. Y el Espíritu Santo vino con violencia y les dio convicción de pecado. Vosotros crucificasteis. Vosotros estáis en el otro bando. Vosotros en vuestro corazón, por vuestra ignorancia, por vuestro realmente deseo de seguir practicando vuestras malas obras, en vuestro corazón habéis eliminado a Dios y habéis eliminado al ungido. Y dijeron, anda, lo que se nos va a venir encima. Anda el castigo que vamos a tener. No. Ellos sintieron gran pesar porque se habían dado cuenta que habían ofendido a Dios. Qué importante es esto en nuestros días. Muchas veces estamos muy confundidos acerca del verdadero arrepentimiento. Ellos se habían dado cuenta de que habían perpetrado una masacre contra Jesús. Habían hecho un atentado contra Jesús en su corazón. Y esto es lo que dijimos que era la esencia del pecado, ¿recordáis? Cada vez que nosotros pecamos, hemos confabulado en nuestro corazón contra Dios. Para quitarlo de en medio, para que la luz no brille y nuestras obras sean manifiestas y seamos reprendidos. Así que lo quitamos. Por eso nos pasa que cuando nosotros sabemos que estamos haciendo lo mal, no queremos estar con personas que nos tire de la oreja o que nos exhorte. Pero huimos, nos vamos, no queremos estar, porque la luz es manifiesta y yo quedo convicto de pecado. Eso es lo que hay en nuestro corazón. Así que uno de los elementos que tiene que haber no es simplemente un remordimiento, sino un gran pesar por haber pecado contra Dios. Es un lloro por el pecado. Oh Señor, he atentado contra ti. Te he ofendido a ti, el Dios santo, justo y el Dios tan bueno. ¿Cómo ha podido ser esto? Segundo elemento que tiene que haber. A pesar de ver, además del pesar, del dolor, de la contrición, de sentirse culpable por pecar contra Dios, tiene que haber odio o renuncia al pecado. Hemos matado a Jesús. Tiene que haber un asco santo hacia el pecado, porque ofende a Dios. Debemos odiarlo no solo porque nos destruye a nosotros, sino porque ofende a Dios. ¿Te das cuenta? Muchas veces odiamos el pecado porque nos hiere a nosotros, pero no es eso solamente. Es porque ha ofendido principalmente a Dios, al bueno de los buenos, aquel que dio su vida por nosotros. Hay una escena donde Pedro se encuentra junto a sus amigos, discípulos, lavando las redes. Había estado toda la noche pescando y no pescó nada. Así que después de una noche de pesca que no pescó nada, no sé si a alguien le ha pasado que ha estado toda la noche pescando y no pescó nada. Esta gente eran expertos,
Habían estado toda la noche pescando. Se solía pescar por la noche. Era el momento donde había más bancos de peces. Así que ellos están allí y de repente Jesús le dice, mira Simón, imagínate, recogiendo ya la faena después de un montón de horas, y dice, Simón, boga mar adentro. Alístate otra vez y boga mar adentro. Y echa vuestras redes para pescar. Y dijo Pedro, toda la noche hemos estado pescando, pero en tu nombre echaré las redes. Y echó las redes. Y se llenaban las redes. Y se llenaban las redes. Pero es que no solo se llenaban las redes, se llenaba la barca. Y se llenaba la barca. Y de repente, Pedro dice, cae de rodillas delante de Jesús y dice, apártate de mí. Apártate de mí, Señor. Soy hombre pecador. Pero Pedro ha echado las redes. Se ha llenado la barca. Has visto el poder de Jesús. Y tú dices, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. No cuadra. Debería estar gozoso. Debería estar saltando de alegría. ¿Has visto el poder de Dios? Cuando vemos el poder de Dios, ¿qué es lo que pasa? Nos gloriamos. Hay un canto de esperanza, de ánimo, de alegría, de gozo. Pero este hombre dice, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. ¿Qué estaba pasando? Algo había pasado en su corazón. No lo sabemos exactamente. Pero tuvo que pasar algo más que ver el poder de Dios. Posiblemente, cuando Pedro, después de una noche de haber estado pescando, experto en la pesca, por cierto, viene, está cansado, no ha pescado nada, me imagino que estaría frustrado, enojado, y viene Jesús, el hijo de un carpintero, y le dice que se bogue mar adentro y que eche algo pasó. A pescar yo ahora. Otra vez. Va a venir Jesús a decirme, pero no se hubo un lazo, a lo mejor, hijo, pero bueno, espérate, que me lo dice Jesús. En tu nombre lo voy a echar. Algo pasó en el corazón. Había despreciado a Jesús. Vino una convicción de pecado. Lo mató en su corazón. ¿Quién es este para decirme? No sé, algo pasó. Pero sí que vino una convicción de pecado. Y él se postró allí delante. Apártate de mí, que soy hombre pecador. Asco. ¿Quién soy? Señor, no merezco estar delante de ti. Algo parecido le pasó a Job. ¿Recordáis a Job? Que perdió sus hijos, perdió sus siervos, perdió sus ganados. Y encima solo le quedó una mujer que más vale no tenerla al lado. Anda ya. Maldice al Señor y muérete ya, le decía. Y después había unos amigos que estaban todo el día acusando de que había pecado, que se lo merecía, que estaba así por... Y además tenía una sarna. Y ahí estaba Job. Llegó un momento que Job hablaba un montón. Oh, si yo pusiera delante del Señor mi causa y estuviera allí delante de Él, yo sería limpio delante de Él. Y ahí está Job. Y de repente, después de un tiempo, Dios se aparece a Job. Y le hace un montón de preguntas. Y lo desarma. Y entonces, a la vez que Dios le pregunta, Job no puede responder. No entiende, no comprende. Y entonces se está dando cuenta de la santidad de Dios, de la hermosura de Dios, de la sabiduría de Dios, de la inteligencia de Dios, de la justicia de Dios. Entonces dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Había odio contra el pecado, un odio santo, un odio contra sí mismo siendo pecador. Querido, no hay verdadero arrepentimiento si no hay profundo pesar por haber pecado contra Dios y si no hay un odio santo o renuncia contra el pecado que no solo nos destruye, sino que ofende sobre todo a Dios. ¿Te das cuenta? Tercer elemento que tiene que haber. El arrepentimiento además tiene que tener
o implica un propósito, deseo de abandonarlo. Si no hay un propósito, deseo de abandonar el pecado, no hay arrepentimiento. Anda, ay, se me ha caído el agua. Realmente no hay arrepentimiento. Tiene que haber una firme resolución Tiene que haber una firme resolución de abandonar el pecado. Fijarse, versículo 37. Se le dice, vosotros crucificasteis ¿a quién? A Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Te das cuenta? ¿Hay algo ¿qué hago? ¿Me siento mal? ¿He entendido que soy pecador? ¿Hay un odio santo contra el pecado? ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? Hay un firme propósito de abandonarlo. Ellos están entendiendo hasta ese momento de que habían deseado más su autogobierno que el gobierno de Jesús, el cual es el Señor. Y ellos dicen, anda, hemos vivido una vida entera de maldad, en independencia a Dios, así que ¿qué hacemos ahora? Ellos no dijeron, anda, hemos hecho tal cosa. Es verdad, me siento mal. Ay, qué asco, de verdad, el pecado, ¿eh? Y siguieron haciendo lo mismo. O dijeron, bueno, volvámonos de la fiesta y sigamos en nuestros quehaceres. No, ellos dijeron, ¿qué hacemos? Hay una firme resolución en su corazón. No, bien con esto, gracias. Hay una firme resolución por abandonar el pecado. La mayoría de nosotros conocemos la historia del hijo pródigo, ¿no? ¿Recordáis? El hijo pródigo. Jesús está relatando esta historia en el siglo I. En el Medio Oriente, y esto es muy importante entender esto. Jesús habla de un padre que tenía su hacienda, tenía riqueza y tenía 2 hijos. Y uno de los hijos le pide su patrimonio a su padre, su herencia a su padre. Los fariseos estaban allí escuchando y los escribas. Mira, nada más escuchar la historia de Jesús y un hijo pidió la herencia a su padre. Los fariseos y los escribas estarían diciendo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ellos sacudirían sus cabezas, mirarían al cielo y dirían, este es el peor de los pecadores. ¿Sabía qué significaba pedirle una herencia en vida a un padre? Matarlo. Eso es lo que significa. Ningún niño judío decente haría eso. Nadie va a su padre mientras vive y le pide su herencia. Esto equivale a decirle, mira, me gustaría que estuvieras muerto. No te quiero en mi vida. No quiero tu autoridad en mi vida. No quiero tu presencia en mi vida. Quiero la parte de mi herencia y quiero salir de esta familia. Eso es lo que significa pedir la herencia en vida en aquellos tiempos. Pero, espérate, la cosa se empeora. Porque se dice que él acabó la herencia rápidamente. Así que él convirtió la herencia en dinero. Y para tener dinero rápido, tienes que abaratar la herencia. Venderla a un costo muy barato. De esta manera abarata el honor de su padre, también abarata la herencia acumulada durante muchas generaciones y vende barato el dinero para tener el dinero en efectivo. Y de nuevo, los fariseos dirían, ¿esto qué es? Este es el peor de los pecadores. Pero no solo hace eso. Jesús sigue. Dice que sale de ese país, de la tierra de Israel, y se va a una tierra gentil. ¿Te das cuenta el desprecio al pueblo de Dios? Este hombre se gasta el dinero en fiestas y con rameras, con prostitutas. Él había planeado su vida, pero ¿qué pasó? Que no le salió como esperaba. Porque luego vino una gran hambre a aquella tierra, y entonces, para todavía ponerlo peor, él se fue a un hombre gentil para que le diera trabajo. Y le dejó ¿con quién? Con los cerdos. Los cerdos eran animal inmundo.
Pero era tal el hambre que había en aquella tierra, que ese hombre vio a los cerdos comiendo algarroba y deseó comer algarroba. La algarroba es realmente un alimento, una planta, con una cubierta que solo pueden digerirla los cerdos, pero el hombre no puede digerir eso. Así que este hombre está con los cerdos, muerto de hambre, y ni siquiera puede comer lo que comen los cerdos. El peor retrato de los pecadores. Pero dice, volvió en sí. Volvió en sí. Entonces el hombre vuelve en sí, analiza su condición y hace un diagnóstico correcto de su situación. Y recuerda que su padre es rico, es muy generoso, y entonces se acuerda que su padre le ama. Y entonces toma una resolución firme. Se dice a sí mismo, voy a ir a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo, contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Contrátame al menos como un jornalero. Y se levantó y se dirigió hacia su padre. ¿Qué hizo este pecador? Se levantó y se dirigió hacia su padre. No hizo esto. Anda, ¿cómo estoy? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Qué situación más trágica? Hay que ver yo comiendo, no puedo ni comer ni siquiera con los cerdos. ¿Cómo estoy? Anda, mi padre, lo he ofendido. Hay que ver. Y continuó allí. Se levantó y fue a buscar a su padre. Tomó una resolución firme en su corazón. Amada iglesia, querida alma que estás aquí, qué importante es entender que nuestro arrepentimiento genuino es genuino. Fue genuino en el momento que nosotros tuvimos conversión. Hay muchos que dicen que se han convertido por una simple sensación de inquietud o malestar. Claro, muchas veces la gente se siente mal porque han sido instruidos en su infancia por medio de la palabra de Dios. Entonces tienen una conciencia más aguda y entienden algunas cosas y dicen, anda, y el castigo de Dios, y hay que ver lo que yo he hecho, hay que ver que he ofendido a mi familia. Pero no es eso solo arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento solo. No solo es el temor al castigo, el temor a ir al infierno. No es eso. No es solo tener un asco contra el pecado. Tiene que haber también una resolución firme de abandonarlo. Resolución firme de abandonarlo. Por tanto, quiero que en este día rumie. No en este día, todos los días. Coge la palabra, toma nota. Y examina, dile, Señor, examina mi arrepentimiento. Realmente, ¿por qué me he arrepentido? ¿Por qué me arrepiento? Llegado a este momento, debemos preguntarnos, ¿hay algún fruto que se pueda observar de un verdadero arrepentimiento? Veamos 3. Versículo 41. ¿Qué dice la palabra del Señor? Así que los que recibieron ¿qué dice? ¿Qué recibieron? Uno de los frutos de la verdadera conversión es que han recibido la palabra. ¿Qué palabra? ¿La palabra de quién? De los apóstoles. El Evangelio de Jesús. No hay conversión, ¿recordáis? Sin Evangelio. No hay cristianos si los cristianos no reciben la palabra de Dios. En Primera de Juan, el apóstol escribe a sus destinatarios y dice, os he escrito estas cosas para que creáis, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Dice, para que sepáis que tenéis la vida eterna. O sea, el objetivo era profundizar en la seguridad de ellos que tenían vida eterna. Él no está provocando dudas acerca de la presencia de la fe auténtica, sino está dando para asegurar sus corazones. Y en uno de los versículos, en Primera de Juan 4, del 1 al 6, fíjate lo que nos dice acerca de tener un verdadero arrepentimiento. Una verdadera conversión tiene una correcta doctrina acerca de Jesús. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus.
si son de Dios. Porque muchos falsos profetas andan por ahí. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Estoy parafraseando. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que conoce la doctrina, el que oye la doctrina, no solo es recibir la palabra, es perseverar en la palabra. Fíjate en el versículo 42. ¿Y perseveraban en qué? ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles. Qué importante es esto. Porque el verdadero cristiano, escucha bien lo que te voy a decir. Ama la palabra de Dios. Anhela la palabra de Dios. Para el verdadero cristiano la palabra de Dios es un tesoro. La desea. Es más dulce que la miel a su paladar. La añora, la busca, la cumple. La palabra de Dios se coloca en la máxima autoridad en materia de fe y conducta. Es la autoridad de su vida. Sin embargo, tengo un montón de preocupación. Porque veo personas que se llaman cristianas que no tienen un vivo deseo en estudiar y profundizar las Escrituras. O personas que se adormecen o son apáticas cuando se predica la palabra. Otra vez el Evangelio. Esto no es buen síntoma. No es buen síntoma. No es un proceso de digestión buena. ¿Puede ser que la persona esté así porque se le está predicando un falso maná? Pero también puede ser que esté así porque ese maná bueno que está viniendo no lo quiere y quiere la carne. Hay personas interesadas en la oración, pero no muchas, no hay muchas interesadas en la oración. Pero muchas veces hay personas interesadas en la oración, pero no en la palabra de Dios. Otras muy interesadas en el servicio cristiano y allí donde se les llama, va y sirve, pero no en el conocimiento de la palabra de Dios. No son buenos síntomas. No son buenos síntomas de una buena nutrición. La misma palabra, en el poder del Espíritu, produce anhelo por ella misma. Se predica y tiene más ganas. Se predica y tiene más ganas. Así que una señal de un verdadero arrepentimiento es que se recibe la palabra y se persevera en ella. Se persevera. Lees la palabra a los creyentes mejor que el oro, mejor que la plata, más dulce que la miel. No por tener un conocimiento más ampliado, sino porque por medio de la palabra se encuentra con Dios. Es por eso. Amén. Otro fruto del arrepentimiento es versículo 41. Dice que los que recibieron su palabra, ¿qué? Fueron bautizados. ¿Sabe qué significa eso? Que obedecieron. Porque Jesús, si recordáis, se apareció después de resucitar y seguir por todo el mundo, predicar el Evangelio, ser discípulos y enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una persona que se ha convertido ha dejado el timón de su barca a Dios, a Jesús. Jesús es el capitán de mi barca. Y Jesús dice que me bautice, yo me bautizo. Que me identifique con la iglesia. No estoy hablando solo del bautismo, es obediencia a los mandamientos de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Así que, otra de las cosas que nos dice Primera de Juan, el capítulo 2, versículo del 3 al 5, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué?
si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Así que el fruto de un verdadero arrepentimiento es una obediencia, pero no una obediencia cualquiera, una obediencia gozosa a los mandamientos de Jesús. Ama la palabra, guarda la palabra, persevera en la palabra y tiene una vida que tiene una tendencia ¿en qué? En hacer la voluntad de Dios. Y puede decir como el salmista, oh, tu voluntad me ha agradado. Oh, tu voluntad, qué rollo, otra vez. Es que a mí me gusta esto. No. Cuando hay un nuevo corazón, tu voluntad me ha agradado. Amén. Y tercero, otro fruto del arrepentimiento. Dice, se añadieron aquel día, ¿cómo? 3.000 personas. Estas palabras, si supiéramos la sustancia que tiene, se añadieron aquel día 3.000 personas. Lo voy a resumir. Amor. Amor al prójimo. Y dirás, sí, Isaías, ¿qué tiene que ver eso? Actitud desinteresada y bondadosa con el prójimo, con los hermanos primeramente y después con el prójimo. A ver, ¿qué tiene que ver? Que se añada 3.000 personas a la iglesia con el arrepentimiento. O que se añada a la iglesia con el amor. Con comprometerse. Quiero decirte que en otras partes de la Biblia, cuando se habla del arrepentimiento, hay un fruto que es una acción desinteresada y bondadosa por los demás. ¿Recuerdas a Juan el Bautista? Le decía, arrepentido, bautizado. Y le decía a la gente, ¿qué haremos? ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Qué haremos? Y entonces Juan le decía, compartid con vuestros vecinos necesitados. A los recaudadores de impuestos les decía, no exijáis más de lo ordenado. A los soldados le decía, mira, no extorsionéis a nadie, conformaos con vuestro salario, estad contentos y no acuséis falsamente a nadie. Es una actitud desinteresada y bondadosa hacia el prójimo. Si nos fijamos, esta actitud se manifiesta después en los siguientes versículos, versículos 42, 44 y 45. Dice, todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Los cristianos se comprometieron unos con otros para perseverar en la palabra, en la comunión, en las oraciones, para compartir, para llorar con los que lloran, para gozar con los que se gozan, para amonestar si fuera necesario a aquel que se está desvinculando del camino. Hay un compromiso de amor. El verdadero arrepentimiento te trae a un verdadero compromiso con otros creyentes para vivir unidos por la verdad del Evangelio. Para buscar lo de los otros antes que de lo de nosotros. Me preocupa cuando habla la gente, soy cristiano, y no están congregándose comprometidamente en una iglesia local. No tienen un compromiso local. Porque solo en el contexto de la iglesia local es que tú puedes llorar con los que lloran, gozar con los que se gozan, amonestar, aconsejar, conocer a la persona, comportarte como una familia, como un hermano, como un padre, en el contexto de la iglesia local. Por eso dice que se añadían como 3.000 personas. Y no estaba hablando solo de la iglesia universal, está hablando de la iglesia local. Porque allí estuvieron, juntos, unos con otros. Nosotros, dice 1 de Juan 3, 14, 15, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. No hay amor, escucha bien, si no hay compromiso. La gente hoy no quiere casarse, ¿no? Pero nos amamos. Estás muy equivocado. No, eso no es amor. El amor requiere compromiso. Hasta la muerte.
Y cuando yo no me quiero casar, o cuando no me quiero comprometer con una iglesia local, estoy diciendo, bueno, por si no me va bien, a lo mejor me... No funciona así. El amor requiere compromiso. Y esto es lo que vemos aquí. El verdadero arrepentido se compromete en amor hacia los demás, primeramente hacia los hermanos y después hacia las otras personas. En este día hemos hecho un autoexamen. Debemos recordar que el arrepentimiento es la parte negativa de la conversión. Hemos dicho que son tres cosas: profundo pesar por haber pecado contra Dios, un odio santo contra el pecado y un propósito firme de abandonarlo. ¿Lo hemos entendido? No os he hablado del aspecto positivo, que es la fe, porque ya lo estuvimos hablando en esa predicación de sola fe, ¿recordáis? Y nos hemos centrado más en el arrepentimiento. Pero también hemos visto algunos frutos, que es perseverar en la palabra, amarla, perseverarla, una vida caracterizada por obediencia al Rey y una vida de compromiso con tus hermanos en una iglesia local. ¿Amén? Quiero terminar con algo. ¿Sabe qué significa arrepentimiento? Cambio. Pero no es un cambio de conducta simplemente, un cambio de aquí dentro, de deseo, de pensamiento. Una transformación desde el interior. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Yo no te voy a preguntar si has dejado de fumar, si has dejado de beber, si has dejado de decir mentiras. ¿Ha habido un cambio drástico en tu corazón con respecto a Jesús? ¿Qué piensas de Jesús? ¿Deseas conocer más la palabra de Dios? ¿La estudias? ¿Obedeces los mandamientos de Dios? No estoy diciendo si asistes a los cultos. No, si en tu intimidad, cuando nadie te ve, ¿obedeces al Señor? ¿Haces lo que hace por ti, por tu familia o por la gloria de Dios? ¿Estás comprometido con una iglesia local? No te estoy diciendo si estás inscrito en una membresía de la iglesia local, que debería. Pero te estoy diciendo otra cosa, comprometido. ¿Estás con tus hermanos? ¿Oras por ellos? ¿Los visitas? ¿Los cuidas? ¿Los proteges? ¿Te reúnes con ellos no solo el domingo, sino durante la semana intentas tener comunión con unos con otros? Qué importante es esto. Si te has dado cuenta que tu arrepentimiento no ha sido genuino, te pido que le súplicale a Dios. Enciérrate en tu cuarto hasta que realmente estés seguro de que eso ha sucedido en tu vida. Arrepiéntete de tu arrepentimiento, porque hay amplio perdón, amén, de pecado, hay amplio. Y ahora te quiero dirigirme a ti, hermano cristiano. Puede ser que estés seguro de tu salvación, pero estás lidiando con pecado, con tendencias pecaminosas. Y a lo mejor estás diciendo, es que yo me siento mal, siempre caigo en la misma conducta del pecado. Le confieso al Señor una y otra vez, pero sigo aquí anclado. Examina tu arrepentimiento. El cristiano no solo se arrepintió un día, sino vive arrepintiéndose cada día. Examina cuál es tu pesar, ¿por qué me siento mal? ¿Cuáles son tus emociones? ¿Por qué odias el pecado? Pídele al Señor que te muestre. ¿Sabe que uno de los problemas de los cristianos es que pensamos en el arrepentimiento como un replanteamiento de nuestra relación con Dios? Tranquilo, lo voy a explicar. Este es uno de los grandes problemas que tenemos. Muchas veces creemos que por cambiar de opinión o por repensar el pecado, cómo afecta mi relación con Dios, eso es arrepentimiento. Eso no es solo arrepentimiento. Si tú te sientes mal por comer en exceso, no es suficiente. Si tú te sientes mal porque te has dado cuenta de una vez que estás maltratando tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, con comida chatarra, eso no quiere decir que te hayas arrepentido.
Si tú te sientes mal porque has visto unas imágenes pornográficas y solo te sientes mal, eso no es solo arrepentimiento. Si estás continuamente enfadado y tienes una tendencia a enfadarte para manejar como tú quieras las situaciones y te sientes mal y te has dado cuenta, wow, Señor, hay que ver cómo estarás tú de triste porque yo... Eso no es suficiente. Puedes decir, anda, por fin me he dado cuenta que soy un glotón, que soy asesino, que soy lujurioso. Yo alardeaba mucho de comer y de todo y vaya necio era. Sí, ¿y qué más? ¿Y qué más? Me he dado cuenta que estaba sustituyendo a Dios por un atracón. Sí, ¿y qué más? Bueno, ya está bien, ¿no? ¿No te parece? Te he dicho que soy un pecador, un idólatra, un lujurioso, un asesino, que he sustituido a Dios por el placer de la comida, por imágenes prohibidas. Con el enojo siempre intento salirme con la mía. No sé, ¿qué más te digo? Me siento fatal, le he fallado a Dios. Sí, ¿y qué más? Ahí te he dicho que me siento mal. Y que odio al pecado, que sé que me aleja de Dios. Sí, ¿y qué más? Pues no te entiendo, Isaías. Yo ya te he dicho todo. No te digo cómo te sientes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No sé si te has dado cuenta. ¿Qué vas a hacer? Tienes que tomar resoluciones firmes para que sea arrepentimiento. Resoluciones firmes. Frente a la comida, tendrás que poner cuchillo a tu garganta. ¿Qué quiere decir eso? Comer menos cantidad. Comer menos cantidad. No comprar tanta comida chatarra. Ni siquiera meterla en tu casa si hace falta. Frente a la lujuria, tendrás que tirar incluso el televisor o quitarte el internet del móvil. Frente al enojo tendrás que esforzarte, no sé, haz una lista para recordarte todas las bendiciones que Dios te da, para agradecerte constantemente, estar ahí agradecido al Señor. Pero sobre todo tendrás que volverte en el Señor, tendrás que intensificar tu tiempo de oración. Tendrás que encerrarte y decir, voy a ayunar. Y aquí me quedo, Señor, hasta que tú me saques de aquí. Este es mi propósito. Un propósito firme para arrepentirme. Tendré que colocar las prioridades adecuadas. Tendré que abandonar cosas, dejar cosas. Bueno, ¿te das cuenta? ¿Tú te estás dando cuenta que muchas de las cosas que nos dominan es porque realmente no nos arrepentimos genuinamente? Y creemos que a solo Dios le basta decir, me siento mal, he fallado contra ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Creo que esto es una trampa que nos hacemos. Por eso vivimos vidas mediocres en el Señor. Porque el arrepentimiento siempre hay cambio, hay cambio, hay cambio, hay cambio. El arrepentimiento significa cambio constante. Y siempre estamos albergando un montón de situaciones pecaminosas dentro de nuestro corazón. Unos tienen una tendencia hacia una cosa, otros tenemos otra tendencia hacia... Pero hay que hacer. Hay que hacer. Pero yo te animo, hermano, a que no desmayes, a que luche. Dice que aún no hemos luchado contra, de tal manera que hemos sufrido sangre. Hay que batallar, hay que batallar. Míralo a Él, mira al Señor. Quiero terminar dándote ánimo, ¿eh? No te creas que te voy a dejar ahí planchado. Te voy a dar ánimo. El arrepentimiento aquí trajo una promesa. ¿Recordáis? Bautícese cada uno y recibirá la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Hermano, tienes el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Tienes el Paracleto viviendo en ti, el fuerte en batalla. El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos actúa verdaderamente en ti. Tú no vas a poder, pero en Él sí vas a poder.
Así que quiero darte esperanza. Tú tienes un ayudador. Dios no te ha dejado huérfano. El mismo Espíritu, el poder de Dios está en ti. Así que toma resoluciones confiando en que el Señor te va a ayudar. Amén. Pero la tienes que tomar tú, confiando en que Dios te va a ayudar. Amén. Constantemente míralo a Él. No te mira a ti, míralo a Él, míralo a Él, mira a Él. Mira sus músculos, mira su fuerza. Él es el primer interesado en cambiarte, en transformarte. Confía en Él, que lo hace. Amén. Así que, queridos hermanos, continuemos creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Amén. Señor, te alabamos y te adoramos en este día. Te damos gracias, Señor.